Refugio Espiritual les presenta al pastor Silvio Mojica para tratar temas cotidianos que afectan a las personas y ser analizados desde una perspectiva bíblica. Con ustedes, el pastor Silvio Mojica. En esta ocasión yo quiero que analicemos qué es el ser humano, porque muchas veces cada uno de nosotros, cuando hemos decidido seguir a Cristo y le hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, es normal que muchas veces intentemos querer resolver siempre nuestros problemas con nuestras propias fuerzas. ¿Y por qué acontece eso? Porque muchas veces pasamos por alto las promesas que Dios nos ha dado. Pasamos por alto lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pasamos por alto lo que Dios nos ha prometido. Y cuando nosotros pasamos todas estas cosas por alto, pues quedamos como el que no tiene esperanza. Y siempre queremos resolver todas las cosas con nuestras propias fuerzas. Yo quiero que me acompañen al libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28 y luego Génesis 2 al 7. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Como acabamos de leer, aquí vemos que es una decisión de Dios, crear al hombre. Pero en esta misma porción de la palabra podemos ver que el hombre es el único ser que Dios lo creó de una forma diferente a los demás. Porque Dios creó la mayoría de las cosas por la palabra de su poder. Sin embargo, cuando nosotros analizamos estos versículos que acabo de leer, Dios creó al hombre con una identidad, con autonomía, con propósito, porque antes de crearlo, fíjese, ya había creado todo. Y dice: hagamos al hombre ahora a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Le da identidad a nuestra imagen. Dios crea todas las cosas anteriores, pero no la describe como describió la creación del hombre, porque al hombre lo hizo a su imagen. Pero al hacerlo a la imagen de él, también le dio potestad sobre lo anterior que había creado, sobre los animales y las plantas, y sobre todas las cosas que estaban sobre la tierra. Y lo puso allí, en el huerto del Edén. Y después de haberlo creado, le dijo: enseñoréese. Aquí veo el propósito. Autoridad. Le da autoridad sobre toda la creación. Y uno se pone a pensar, Adán no conocía el pecado. Todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera. Sin embargo, Adán terminó fracasando. ¿Por qué fracasó Adán? Porque no obedeció la palabra del Señor.
Porque a pesar de Dios haberlo creado y haberle dado esa autoridad sobre toda la creación, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué más deseaba Adán? Porque en Adán no había nada malo, porque Dios todo lo que creó era bueno. Sin embargo, el gran error fue dejarse envolver de las mentiras del enemigo. Y esto es algo que nosotros debemos tener, estar alerta. ¿Por qué fracasó Adán? Porque le prestaron atención a las medias verdades del enemigo. Le hizo entender que Dios era un egoísta cuando le dijo, lo que sí sabe Dios, que si ustedes coméis de esto, seréis igual que Él. Como quien dice, Dios le dijo a ustedes que no coman de eso, porque Él lo que no quiere es que ustedes sean igual que Él. Esa fue la intención. Y posiblemente ellos no lo vieron como un egoísta, sino que la decisión la tomaron para ser igual que Dios. Razonada o no, con malicia o no, desobedecieron. Y al desobedecer, pecaron. Y al pecar, murieron espiritualmente. Al morir espiritualmente, podemos ver que lo único que se manifiesta en el hombre que es maldad. Porque después de ahí, los acontecimientos que se desarrollan hasta el capítulo 6 de Génesis es rebeldía del hombre. Es la rebeldía, tanto es así que en el capítulo 6 dice la palabra, y vio Dios que la maldad en la tierra era mucha y que el designio del pensamiento del corazón de los hombres era de continuo al mal. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que el hombre por sí solo no se puede restaurar. Que el hombre por sí solo no puede hacer lo bueno, por más que intente. ¿Por qué? Porque la mancha del pecado que está en él le daña todo. Porque de la única manera que podemos hacer algo bueno es si Dios está presente en nosotros. Dice el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando nosotros leemos este versículo, dice formó, ¿verdad? Si dice formó, entendemos que Dios creó, definió, porque al formarlo creó una figura, ¿verdad? Le dio el aspecto o nos dio el aspecto. Pudiéramos decir que aunque Dios es espíritu, ¿verdad? Lo formó con sus manos. Tomó tierra, lo formó. Pero ¿cuándo fue que el hombre recibió? Cuando el Señor puso aliento, puso su aliento sobre él. Al poner su aliento sobre él, dice la palabra que aquí empezó a ser un ser viviente. Pero ¿qué le dijo Dios? Que si comían del árbol, ciertamente morirían. Entonces, esa esencia que Dios puso para ellos, hacer lo bueno, para tomar decisiones sabias que glorifiquen a Dios, porque con ese propósito fue que Dios hizo al hombre, pues se desconecta. ¿Cómo se desconectó el pueblo de Israel? Porque después de entrar a Egipto y el Señor sacarlo y llevarlo por el desierto hasta la tierra prometida, pero antes de entrar a la tierra prometida, Dios se ocupa de darle reglamentos, leyes, ordenanza, una forma de vivir de manera organizada, diferente a los pueblos que les rodeaban. ¿Y qué pasó? Pues el pueblo también se corrompió, hizo lo malo. Y aunque Dios los había adoptado como hijos suyos, un pueblo insignificante que no era ni siquiera pueblo,
porque los demás pueblos tenían su identidad. Sin embargo, el pueblo de Israel tiene su origen en la familia de Jacob. O sea, no era un pueblo, no era una nación definida. Ellos fueron una nación definida cuando Dios los instala allí en Canaán. Porque mientras estaban en Egipto, eran simplemente hebreos. Hebreos. Pero se convierten en el pueblo de Israel cuando Dios los establece en la tierra prometida. Pero aún así se corrompen. Dios les dice, miren, para que no pierdan la esencia, los hombres transmítanle a sus hijos estas palabras, estas órdenes, estas reglas, estas leyes. No se salgan de ahí. Tan pronto entraron a la tierra prometida, ahí se desconectaron. ¿Cuál fue la consecuencia? El destierro, el cautiverio. Pero aún así, Dios los seguía amando. Y cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, es lo mismo que cuando nosotros nos hemos rebelado contra nuestros padres terrenales o nuestros hijos contra nosotros. Aún rebelándose nuestros hijos contra nosotros, siguen siendo nuestros hijos. Y muchos de nuestros hijos o de nosotros que hemos cometido errores, o amigos de nosotros, personas que conocemos, muchas veces no les acercamos y les hablamos de que hay una manera diferente de vivir, que hay oportunidad para ellos. Y a veces se sienten tan corrompidos que dicen, prefieren seguir así. Una expresión muy común en la boca de las personas cuando se pone en evidencia alguna debilidad presente y se le señala esa falta, podemos escuchar la siguiente respuesta: es que yo soy así. Es la expresión de una persona que no tiene esperanza, que se resiste a cambiar, que entiende que debe morir así. Y es la mentira que el enemigo pone muchas veces en nosotros o en nuestros hijos o en alguna persona que conocemos para que esta persona continúe haciendo lo que ha estado haciendo. Y he querido compartir este tema con el propósito de que nosotros también nos miremos en ese espejo y que podamos meditar por si acaso en nosotros hay alguna área de nuestra vida que, aunque sabemos que Dios es todopoderoso para cambiarla, también hemos dicho en nuestro corazón, es que yo soy así. Muchas veces tenemos diferencia con nuestras parejas y cuando nos reclaman, la respuesta es, tú sabes que yo soy así. Y esa expresión no debe salir de nuestros labios. Dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Cuando nosotros expresamos que nosotros somos así, nosotros nos estamos negando a una posibilidad de cambio. Sin embargo, nosotros vivimos diciéndole a las personas que Dios restaura, que Dios cambia, que Dios limpia, que Dios liberta. Lo decimos con autoridad, pero eso que expresamos a favor de las otras personas, esas palabras también surten efectos en nosotros. Si la declaramos para bien, se van a manifestar para bien, pero si la expresamos para mal también surtirá efecto. Y yo quiero que vayamos entonces a Jeremías 18. Jeremías 18 del 1 al 4 dice, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Mis amados, esto que acabamos de leer
El pueblo se había rebelado contra Dios. Y es esa actitud que asumimos muchas veces, o que hemos asumido cualquiera de nosotros. En algún momento dado, todos hemos sido rebeldes. Cuando somos rebeldes, no importa que nos digan la verdad, no la entendemos. Cuando una persona se ofusca, óyeme, está predispuesto para no entender. Entonces, aquí se pone de manifiesto la sabiduría de Dios a favor de los que Él ama. Y le dice a Jeremías, vete a la casa del alfarero, que allá te voy a hacer oír mis palabras. Porque muchas veces Dios nos está señalando cosas, a veces a través de una persona o de un hecho, y no entendemos. Tiene que acontecer algo para que entonces nosotros abramos los ojos y digamos verdaderamente que Dios me está hablando. Y como sabemos que Jeremías muchas veces se resistía a lo que Dios le pedía, aunque terminaba haciéndolo, pues él desciende y observa que el alfarero estaba sentado sobre la rueda, y dice que estaba haciendo una vasija y en sus manos se echó a perder. Ahí es una ilustración de lo mismo que aconteció con el hombre cuando decidió desobedecer a Dios. Al desobedecer, se perdió. Al desobedecer, se separó de Dios. Al desobedecer, pecó. Al desobedecer, murió espiritualmente. ¿Y cuál es el mensaje que Dios le está dando a Jeremías a través de esta ilustración? Asimismo, como el hombre se ha corrompido y su creador, el que lo creó, el que lo formó y le dio aliento de vida, si el alfarero, que es un ser imperfecto, puede hacer nuevamente una vasija diferente a la que se echó a perder, ¿cuánto más Dios? Amados, el mensaje que quiero transmitir es que podamos entender que aquellas áreas de nuestras vidas con las cuales estamos batallando tienen solución, pueden ser cambiadas. Basta con que nosotros entendamos que el alfarero que nos ha hecho a nosotros no solamente tiene la potestad, sino que también Él anhela, porque el anhelo de Dios es que nosotros seamos a su imagen y semejanza. A pesar de haber desobedecido, a pesar de haber caído, a pesar de haber sido rebelde, Dios nos sigue amando como amamos nosotros a nuestros hijos. Si nosotros, siendo imperfectos, tenemos amor por nuestros hijos, ¿cuánto más no lo tendrá Dios por sus criaturas? Yo no sé cuál es su debilidad, no sé cuál es su batalla, pero sí quiero decirle que si hay algo que le pone en vergüenza delante de otros, es porque le ha faltado a usted la disposición de entregar eso de una manera definitiva en las manos de Dios. Somos la masa, pero si dejamos que la masa esté en las manos del alfarero, Él puede hacer una obra de arte. Él la puede hacer. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nos echamos a perder como masa? Porque la masa debe estar en el centro de la rueda. Entonces, cuando nos movemos y nos salimos del centro, tiene que echarse a perder. Fíjese que cuando el alfarero está trabajando la masa, él simplemente pone el barro sobre la rueda va girando y el alfarero con sus manos la va centralizando. Entonces ahí la trabaja. Pero muchas veces nosotros como masa nos resistimos a estar en el centro de la rueda.
Estar en el centro de la rueda cuesta porque es obedecer. Estar en el centro de la rueda es mantenernos donde el alfarero nos ha colocado y permitirle a él que nos forme, porque muchas veces nosotros somos los que queremos darle orden a Dios de cómo es que se deben hacer las cosas. Y podrá el vaso decirle, o podrá el barro decirle al alfarero cómo es que debe ser la vasija. No, quien sabe cómo es la vasija es el alfarero. Entonces, mis amados, ¿a dónde quiero llegar? Simplemente hacerles saber que si hay algo con lo que usted está batallando, simplemente manténgase en el centro de la rueda. En su tiempo de oración, abra su corazón en sinceridad y manifieste delante de Dios su debilidad y deje que Él le lleve al centro de su voluntad y permita que Él le moldee, permita que Él le dé la forma que quiere darle, porque muchas veces queremos asumir la forma que queremos que los demás vean. Es el momento de nosotros permitirle a Dios que nos dé la forma que Él ha decidido que debemos tener. Jeremías 15, 19 y 20. Hay una promesa preciosa de parte de Dios para sus hijos. Y dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Mis amados, si hay resistencia en nuestros corazones para hacer la voluntad de Dios, Dios lo único que anhela es eso, que nos convirtamos. ¿Qué es convertirse? Si sabemos que hay rebeldía o resistencia en nosotros para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, es simplemente renunciar a eso y dejar a Dios obrar en nuestras vidas. Por tanto, dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Todos sabemos que restaurar es volver a darle la forma original. Y es lo que Dios quiere. Esa imagen perdida de allá de Edén, fruto del pecado, Dios la restaura a través de Cristo. Y aunque aún en nosotros mora el pecado, pero no se debe enseñorear sobre nosotros. Por tanto, procuremos permitirle a Dios que siga dándonos la forma que Él quiere darnos. Lo único que Dios demanda de nosotros es obediencia, porque si le obedecemos, entonces recibiremos la promesa. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Todos nosotros hemos vivido alguna experiencia en la cual hemos visto a Dios obrar. Hemos visto gente que se han levantado contra nosotros y hemos clamado, y el Señor nos ha respaldado. Cuánto más si nosotros fuésemos obedientes a su palabra. Así que, mis amados, el mensaje de este día es ese. Revisemos nuestros corazones. Si hemos sido hostiles con otros, es muestra de esa rebeldía.
Si alguien ha sido hostil con nosotros, es la misma rebeldía. Y eso que queremos que los demás hagan con nosotros, hacerlo nosotros con los otros. Es lo que Dios espera, que nosotros no nos fijemos simplemente en las faltas de los demás, porque muchas veces entendemos que el cambio debe darlo a quien yo miro. Pero si quieres vivir una vida en el Espíritu, cambia tú. Si las personas con quienes compartimos elevan su voz, no la eleves tú. No la eleves, aunque tengas razones para hacerlo. Si el otro miente, no mientas. Porque muchas veces tenemos que ser el alfarero de los otros. Y aunque se resista la masa, al final, para que sea una vasija, tendrá que permanecer en el centro. Que Dios les bendiga.